Hola Solares, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Mira, estaba aquí preparando, estaba contestando correos y estaba contestando cosas del canal de YouTube aquí, venga a darle, y me ha venido el caso aquí de un compañero que tenía unas dudas, ya me consultó acerca de qué paneles podía poner y todo eso, le di una serie de consejos y ahora me viene con una serie de preguntas que creo que es muy interesante, sobre todo si estás pensando en microinversores. Si estás pensando en microinversores, no te pierdas este vídeo porque voy a hablar un poquillo acerca de ellos y acerca del caso de Jesús, que es este suscriptor que me está pidiendo aquí una serie de consejillos. Mira, voy a cambiar la escena y así vemos el email. Dice, bueno, yo te cuento un poco la historia de Jesús. La historia de Jesús es que él había pedido presupuestos para hacer paneles y tal, para poner instalación fotovoltaica, pero el problema que tenía es que todos los presupuestos, además de ser muy altos, le daban una amortización de casi 12 años. Y claro, para ese viaje no le hacían falta esas alforjas, 12 años de amortización, ni esa amortización ni es nada. Y es que lo que le ocurre a él es que tiene unos consumos de corriente muy bajos, tiene muy poca potencia, consume poca luz y además de que consume poca luz, tiene poca potencia contratada y luego le daban unos presupuestos para montar 6 kilovatios, 5 kilovatios, llave en mano, bueno, la historia es siempre que está pasando estos días, ¿no? Con lo cual, claro, le pedían una cantidad de dinero para hacer la instalación que era muy grande, que por supuesto al tener un consumo tan bajo pues no les salía cuenta. Para aquellos que todavía no habéis puesto paneles, está bien que tengáis en cuenta esto, o sea, por supuesto podéis poner la potencia que os dé la gana, dentro de unos límites que hay legales para aquí, para España. En otros países es otro, pero tener en cuenta que, a ver, si tenéis un consumo de unos 3 o 4 megavatios anuales, no montes para producir 12, no tiene sentido, no gastes dinero porque no es rentable. Entonces, lo que te interesa es poner algo acorde con los consumos que tienes habitualmente. Concretamente Jesús, pues bueno, me decía esto, yo le di una serie de consejos que, bueno, que quizá a él lo que le interesaba más que montarse una instalación de línea normal con un montón de megavatios, a lo mejor lo que le interesaba más era colocarse un par de microinversores que le produjeran justo lo que él necesita en las horas que necesita, con lo cual tiene una inversión mucho más pequeña y una amortización pues quizás en 3 años o así, que es mucho más razonable que montar 6 kilovatios y tardar 12 años en rentabilizar. Este fue mi consejo en un principio, ya le dije, digo, oye, móntate un microinversor con 1500 vatios y 4 paneles que no necesitas más. Hice un cálculo al respecto y sí, él ahora me viene a preguntar, oye, pues sí, me interesa mucho, dice, ¿qué me recomiendas algún kit en concreto? Vamos a hablar un poco de los microinversores que hay y cuál nos puede interesar para según qué caso, ¿no? Entonces tengo la duda si montar este o montarlo todo en una cara y si montar de 600 o más y así aprovechar el oeste. Pues bien, según lo que él comenta, mi consejo sería, bueno, él comenta microinversores de 600, yo le recomendaría a Jesús uno más, un poco más fuerte de 600. Mira, este que tengo aquí es un Joy Miles y es uno de 800 vatios, ¿ves? Este tiene 800, si montas dos, montas 1600 vatios, que no está nada mal, y le puedes meter 2 paneles, uno aquí de 400 o 405 o 410 y otro aquí, ¿ves? Con 410, y además lleva enlace aquí por wifi, que ya hablaremos luego del tema de wifi y todo esto. O sea que en un principio con este que te he mostrado aquí, en principio con 2 ya te cubriría las necesidades que tienes, Jesús. Y respecto a la producción de estos 2, yo he hecho aquí una approach con el PV-GIS y bueno, te producirían aproximadamente 1 megavatio, no llegaría, 950 kilovatios anuales cada uno de los de 800, o sea que anualmente tendrías más o menos unos 2 megavatios, 1,9 megavatios, que está muy bien, La ventaja que tenemos con estos microinversores, la ventaja que es que además son escalables, o sea, aquí tienen una salida, ¿ves? Tienes aquí una salida para poner uno detrás de otro, y si más adelante puedes montar uno, y si más adelante quieres montar más, pues nada, simplemente colocas otro aquí, pam, 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 y pues me parece que son series de 6, series de 8, dependiendo del modelo, pero sí que es mucho más rentable porque además son mucho más sencillos. Esto va colocado debajo del panel, son mucho más sencillos de colocar que los inversores de línea y todo esto. Luego, para el tema de la instalación, porque ya hemos visto los distintos
lo que puede producir, ya hemos visto que puede producir unos 1900 más o menos, que está muy bien, y le va a cubrir sus consumos, ya que él tiene consumos muy bajos. Puede montar 4, que si montaría este o este, sí, yo montaría, claramente, montaría uno de 800 al este y otro 800 al oeste, porque así le aprovecha el sol de muy mañana y le aprovecha el sol muy de tarde. Que más adelante quiere montar algo más, pues puede poner otro 800 y así puede ir escalándolo según le interese, o si sus circunstancias de consumo cambian, pues que haya metido algo eléctrico y tal, o algo así. Además, los puedes vincular, puedes usar el gestor de excedentes, lo puedes usar colocando un Shelly. Mira, esto es un Shelly. Puedes colocando este Shelly, pues puedes usar el gestor de excedentes también y derivar los excedentes ya sea a un termo de agua caliente, a un acumulador, o si usas las salidas que tiene para relés, pues puedes incluso un cargador de baterías o un cargador inversor. O sea que posibilidades tienes. Luego a la hora de la instalación, bueno, tienes varios modelos por aquí. Por ejemplo, además del Hoy Miles, que es este de aquí, este es el Hoy Miles, que tiene 800 vatios. Tienes también el modelo de AP System, que se monta bastante, es un poco más caro, pero bueno, es buena marca, ¿ves? El AP System, que también lo tienes para 2 paneles, para 4, y en fase, que además tiene soluciones para cargador inversor, para incorporar baterías y todo esto. Está muy bien. Tienes que tener en cuenta que los microinversores además llevan un sistema de control que se llama DTU, todos ellos, la marca que tengas. Por ejemplo, aquí no lo he puesto, pero está también Hoy Miles. Si lo buscas te sale enseguida, ¿ves? Hoy Miles, que este es el Hoy Miles. Y estamos hablando más o menos de precios similares. Quizá en fase y AP System son un poco más caros, ¿ves? Este es Hoy Miles, sale un poco más económico, ¿ves? Es el mismo modelo, este es el de 1500, ¿ves? Y seguro que pronto van a sacar ya de 2000, ¿ves? En fase, AP System y Hoy Miles. Estas tres marcas te van a funcionar bien y están aquí registradas para España, certificadas y todo, con lo cual los puedes usar. Las tres tienen un sistema de control para vertido cero y todo eso, pero mi opinión es que el control de vertido cero es caro. Es caro si vas a montar, como se ve aquí en la pantalla, un montón de paneles con microinversores, vale, te sale cuenta, pero si vas a montar 2, te sale caro. Entonces, por eso mi consejo de montar pues un Shelly, o te montas un meter cualquiera que te mida la potencia más o menos para saber cómo lo tienes. Este solamente lo puedes ver visualmente en la pantalla, mientras que si montas, por ejemplo, que es el Shelly, pues lo tendrás online y además podrás activar, lleva un controlador de relé, puedes activar relés y cosas, por ejemplo, para calentar agua. Si no quieres montar este gestor porque crees que es mucho lío o a lo mejor no te interesa, pues que es el Shelly, ya te incorpora un control para un relé. Tú puedes crearles escenarios, pues mira, cuando sobre tanta energía me lo tiras al agua caliente, por ejemplo, y es algo mucho más simple. Quiero decir que soluciones hay bastantes. También me preguntaba además de Jesús, otro suscriptor me preguntaba que qué tal, que si lo podía meter directamente a un enchufe de la casa, porque tengo un vídeo que yo lo monto en un enchufe. Sí, en principio puedes montarlo, si es poca potencia puedes montarlo en un enchufe. No es lo recomendable, lo suyo, tengo por aquí algunas imágenes. Lo suyo es, a ver, voy a poner, mira, es montar, pues una caja con sus protecciones. Yo, por ejemplo, en esta de aquí monté lo que es voy a ampliar un poquito, mira, monté lo que es el meter, monté un meter de estos visual, pero también en la misma caja puedes montarte un Shelly y así tienes control online. En tu móvil tienes un control de apagados, encendidos y una serie de cosas. Lo suyo es montar pues un térmico, un diferencial y un protector de sobretensiones, no para proteger tu casa, sino para proteger los microinversores de lo que puede entrar por la red. Puede entrar un pico y te lo puede dañar, o incluso algo que pueda entrar por los paneles o algo así, pero bueno, lo importante es por lo menos montar esto y montarle una línea dedicada, o sea, de ahí directamente al interruptor general que va por aquí. Pues sería algo parecido, a ver, tengo aquí un ejemplo porque dibujé un esquema, sería algo parecido a esto, ¿ves? Esta es la caja y va directamente del microinversor
vas directamente a la salida de liga de la casa en paralelo, y esto es lo que debes hacer, siempre montarlo con una línea dedicada de 2,5. Si estás montando hasta 3 megavatios, pues bueno, puede ser una de 1,5 si es poca potencia, o 2,5 si estás montando, por ejemplo, 3 kilovatios en microinversores. Pero mi recomendación es, mejor que un Suco, montale una línea dedicada. Suco está bien para un rato, pero piensa que esto va a estar años y años y años, y el Suco, si no es de buena calidad o lo has comprado en un Chinorri y tal, pues acabará por fundirse. A poco que, quizás no el primer día, quizás no la primera semana, pero acabará por pasarle. Lo suyo es montarlo bien y montarle una línea dedicada, porque esto está produciendo siempre. Bueno, y esto era más o menos lo que te quería contar de los microinversores. Si tienes alguna pregunta, yo abajo te dejo estos links con las distintas marcas que hay de microinversores que se suelen montar aquí por España. Te dejaré también un link a PVGIS para que puedas hacer approach y configuraciones. Y sí, yo lo tengo claro que yo montaría, mira, voy a hacer un pequeño esquema, pero yo sí que montaría, a ver, si este es el tejado de la casa, voy a bajarle un poquito que tengo un pincel muy grueso, 22, vale. Si este es el tejado de la casa, pues sí que montaría, por ejemplo, 2 paneles al este y otros 2 paneles por aquí al oeste, de tal manera que pillas todo el arco del sol. La desventaja que tiene este sistema es que quizá en invierno no funcione tan bien, pero en verano vas a conseguir curvas, en vez de muy altas, campanas de Gauss, en vez de una producción muy alta a mitad del día, tu campana de Gauss va a ser más aplanada, pero vas a tener una potencia más constante a lo largo del día. Para mí me gusta bastante la configuración este-oeste, pero sí que es cierto que para invierno la sur suele tirar bastante bien. Entonces, si lo tienes montado en un tejado, pues y lo tienes este-oeste, pues mira, que no te dé pena, porque con el este aprovecha los primeros rayos de sol de la mañana, y con el oeste estás aprovechando hasta la última hora de la tarde. O sea que mal no está. La única desventaja es que el pico de potencia que tienes es algo más plano, es algo más bajo, y no lo tendrás tan pronunciado como en la parte, como en una orientación sur. Luego te explico un poquito más antes de acabar el vídeo, y cómo conectarlo. Pues es muy sencillo. Si tienes el IGA de la casa y tienes aquí el microinversor con sus paneles, ya sean por ejemplo 2, que es el caso de este de aquí, que lleva para 2, pues nada, te sale una fase y un neutro, y si esto va para la casa, pues nada, en principio la salida va a la casa, que lo suyo y lo que debes hacer luego es intercalar aquí lo que son las protecciones, por lo menos el térmico, el diferencial y el protección de sobretensiones, que además quieres tener un control, pues le montas un Shelly, que iría con una pinza, por ejemplo, si está en la fase, le montas una pinza al Shelly. ¿Que quieres un meter? Pues le intercalas aquí el meter. Pero ya ves, la instalación es muy sencilla, porque la ventaja que tienes es que como bajas en 220, el cable es cable normal, que puede estar entre 1,5 milímetros y 2,5 milímetros, depende de la potencia. Por ejemplo, 3,5 para 3 kilovatios, esto es hasta 1, y pico, no lo sé exactamente, pero vamos, no sería para 3. Pero vamos, el cable es muy sencillo, la tierra, por supuesto, a tierra, antes que me preguntes, la tierra a tierra de la casa, y los paneles, pues si quieres derivarlo también a la tierra, pues a tierra también. Recuerda que la normativa para paneles es que si están montados en el tejado, si los tienes integrados dentro de lo que es la vivienda, en principio no se pide la tierra. Yo la tengo puesta, los tengo puestos así en el tejado, pero tengo puesta tierra, pero en principio no te la exigen. Podrías, porque se supone que ahí no va a tocar nadie, entonces en principio puedes obviarla, pero si quieres la puedes poner. Y en definitiva, a cambio de escena, en definitiva, esto es todo lo que te quería contar, Jesús, acerca de los microinversores. Espero haberte aclarado un poco. Cualquiera que tengáis preguntas me las podéis dejar aquí abajo en la caja de
de comentarios y yo os dejo un par de links con el PVGIS y con las distintas marcas que de microinversores. El precio se me olvidaba, el precio siempre es mucho más barato. Estamos hablando que para una instalación de estas de uno de 800, pues igual no te llega a 1000, depende del precio de los paneles, ¿sabes? Tenía por aquí, no sé dónde la he puesto, pero tenía un resumen de los precios de los paneles, que por supuesto no lo encuentro. Bueno, no sé, pero depende del precio que esté el panel. Tenía por aquí un resumen que me he hecho esta mañana, pero no lo encuentro. Bueno, es igual. Dependiendo del precio de los paneles, pues si el panel está en 170 o 150, pues son 4 paneles que son 600, más el microinversor que no llegará a 300. Estamos hablando que por unos 800, 900 euros te montas el microinversor con... Bueno, ¿qué digo? Mucho menos, serían 300, sí, por 700, 800 euros te montas uno de 800 vatios con 2 paneles, que tampoco es una inversión tan alta que te permite ir amortizando de una forma más rápida. Bueno, en fin, no me enrollo más, que al final me hago un lío y no quiero que el vídeo sea muy largo. Oye, gracias por todo, dejadme comentarios y déjame el like, no te olvides de dejarme el like. Chao.